Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Bienvenidos a Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Y bien, el día de hoy tenemos el triste pero famoso tema de la inseguridad pública, su impacto en el desarrollo y sus medidas de mitigación y encauzamiento. Esto con un especialista, una persona que ya conoce perfectamente todos estos temas y que usted también ya conoce. Y bien, también queremos dar las gracias a la gente que nos ha estado enviando mensajes, recomendaciones, comentarios en nuestras redes sociales. Y bien, pues sería primeramente a Rosalba Robles, a Juan Carlos Arreola, a Isaac Ríos, a Rodrigo Orozco, a Alfredo Antonio Gallardo, a Amparo Monroy, sería a Manuel Mendoza, a Fernando Abarca, a Adriana Rivera y también a Unidos por la Defensa del Iztecali, que nos han enviado alguna información interesante también por ahí. La señora Rosalba Robles nos comenta que el día de hoy no se va a perder este programa, puesto que es admiradora del señor Octavio Sandoval y le gusta mucho cómo presenta sus temas. Bien, y también pues tenemos otros temas, incluso comentarios sobre los temas de transporte, que hay una gran queja a nivel ciudad. Bien, también otro de los puntos importantes es que pues en lo que es la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pues finalmente se ponen de acuerdo esta Cámara, el representante, ¿verdad?, de lo que es la parte conservadora, que es Kevin McCarthy, se pone de acuerdo con el presidente Biden y ponen un techo a esta deuda. Esta vez la crecen, pero a cambio de hacer recortes presupuestales. Un tema que el presidente de Estados Unidos se había opuesto, pero pues también un punto importante para precisamente salvaguardar esos recursos y pues eficientizarlos. También pues este punto importante ha generado que Estados Unidos, en su comparativo del 2018 al 2023, en el primer trimestre, pues ha tenido un crecimiento de prácticamente el 9%. Canadá, en ese mismo periodo, 6.5%. Y nuestro país, escasamente el 1.3% de crecimiento. Esto pues trae una merma, porque pues es superado precisamente por el crecimiento de la población. Y pues cada vez tenemos más deficiencias y pues sobre todo que en estos últimos años debimos de haber, después de la pandemia, en este último año, debimos de haber recuperado ese crecimiento como lo han hecho los demás países, pero pues no así en México. Y pues este tema importante del tope a la deuda en Estados Unidos pudiera haber generado un impacto importante a nivel internacional, y no se diga para nuestro país. Y pues esto aunado, ¿verdad?, con esta falta de crecimiento, pues nos deja con un gran reto, sin duda. Por otra parte, tenemos la expropiación de Ferrosur y lo que es este aeropuerto del norte, allá en Apodaca, Nuevo León. Pues primeramente se llega a un acuerdo con el Grupo México para pues facilitar esos 120 kilómetros que fueron expropiados a la fuerza por la Armada de México a esta empresa, y pues eso lo están canjeando por una extensión de 8 años. Esto con el objetivo de poder negociar con el siguiente mandatario federal, ¿verdad?, y hacer una estrategia pues con menor
impacto posible para precisamente el Grupo México. Y por otra parte, este otro tema de la cancelación de la concesión para el Aeropuerto Internacional del Norte, pues es un aeropuerto que tiene la mayor parte de los vuelos privados en nuestro país, y el riesgo que se ve en esto es que pues se presume va a ser asignada al ejército mexicano. Y pues esto pone a temblar a muchas de las inversiones y pues como decíamos en el tema anterior, hay una falta de crecimiento. Y pues con estos mensajes de falta de legalidad, pues es un gran reto seguro para los inversionistas, tanto internacionales como nacionales. Por otra parte, también las elecciones del Estado de México y Coahuila. Este tema lo abordaremos con mayor precisión la próxima semana. Pero debo comentar que de alguna manera, no obstante que pues, Estado de México lo gana el partido Morena, el Estado de Coahuila lo gana la coalición. Esta coalición dirigida y liderada por el PRI, que sin duda pues tiene este gran impacto a nivel regional. Y la señal que se tiene en esto es que pues el partido en el poder no la tiene tan fácil y va creciendo el número y la tendencia se está manteniendo de votos en contra del partido en el poder. Un tema importante, un tema de reto y un tema que seguro va a estar muy presente en las próximas elecciones del 2024. También tenemos otro de los puntos importantes, es este asunto del INAI. El INAI pues se queda con solo 4 consejeros y lo que es este consejo de lo que es este gran faltante, ¿verdad?, de presencia o de llevar a cabo las reuniones que pues han estado sin quórum desde el día 1 de abril, en donde uno de los bloques de los senadores, pues ha estado bloqueando esta asignación de los representantes. Y pues lo que sería, en este caso, se ha solicitado el Registro Federal de Contribuyentes de los 128 senadores para que estos sean multados, ¿verdad?, precisamente por la falta de funcionamiento de ese consejo. Un tema importante también en donde pues la cuestión jurídica se hace presente cada vez más en nuestro país y hace su papel. También tenemos un tema importante que tiene que ver con la mejora del desempeño en lo que es el presupuesto en Baja California. Esto pues ha crecido ese presupuesto, ¿verdad?, y se ranquea en el número 7 en eficiencia. Esto es con prácticamente el 90% de lo que es el resultado de la evaluación. Este es un tema que que declara la gobernadora de Baja California, ¿verdad?, en donde también se marca un posicionamiento en donde el seguimiento que se tiene a la evaluación, ¿verdad?, también, ¿verdad?, ha generado también un posicionamiento del 100% en la parte del seguimiento. Esto es, pues el secretario de Hacienda del Estado, ¿verdad?, sin duda un excelente secretario que es Marco Moreno Mejía, pues ha desempeñado una gran labor y se ve esa experiencia y ese buen impacto en las finanzas. No obstante, que este recurso en mayor medida no se va a pues, obra pública o inversiones. Se va a cubrir en mayor medida sueldos, pensiones y otros temas de adeudo. Y para esto, pues nuestros amigos precisamente de Unidos por la Defensa del Iztecali han hecho una carta hacia la gobernadora en donde rechazan esta integración o incorporación del Iztecali al IMSS Bienestar. Porque usted sabe, al IMSS ya le cargaron el bienestar y pues ahora pretenden cargarle también el Iztecali. Esta carta pues la hacen pública y nos la comparten. Un tema también
que estaremos abordando en las próximas semanas para dar seguimiento a este tan importante asunto que tiene que ver con la eficientización del gasto y también con lo que sería este tema de la transparencia, en donde usted sabe, ya lo hemos comentado anteriormente, el promedio de esos sueldos y pensiones anda en los 60,000 pesos, pero en Baja California, en Iztecali, hay una gran cantidad que reciben 150,000 y hasta 200,000 pesos. Bien, pues esto lo estaremos viendo en próximas semanas, pero vamos a ir a un corte comercial para abordar el tema del día de hoy. Regresamos en unos minutos. Bueno, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar un tema importantísimo para nuestra región y sobre todo en nuestro querido Mexicali. Este tema tiene que ver con el tema de temas, ese tema que tiene que ver cuando usted sale de su casa. Y pues hablamos de la inseguridad pública, famoso tema, triste. Y pues vamos a platicar con nuestro invitado el día de hoy sobre ese impacto que tiene en la economía, también las medidas de mitigación y encauzamiento. Estas posibles soluciones que pudiéramos tener en una región como la nuestra, si hiciéramos lo que pues, los expertos en el tema recomiendan. Y pues en este gran tema tenemos a un especialista en este y muchos temas más. Una persona que ha estado sin quitar el dedo del renglón en los diferentes temas que afectan el desarrollo regional, la economía y pues sobre todo a ese impacto que tienen las pequeñas y medianas empresas, las micros, pequeñas y medianas empresas en nuestra región. Y para esto tenemos a un experto de expertos, que es Octavio Sandoval. Bienvenidos a tu programa Metrópolis, Octavio. Gracias, Benjamín. Buenos días. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes, con el público. Y quiero comentar, porque pudieran pensar que soy ajonjolí de todos los moles, pero el tema de la inseguridad es un tema que Coparmex tiene 25 años tomando. Muy bien. Los comités de seguridad pública, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, son productos emanados de la Comisión de Seguridad Pública de Coparmex. Tenemos una comisión de evaluación de la seguridad pública desde hace 20 años en Coparmex Mexicali. Yo he estado trabajando con el tema de la inseguridad dentro de la Comisión de Seguridad Pública de Coparmex en los últimos 10 años. Sí. Y hemos estado evaluando este tema. Tan es así que los 3 de los presidentes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, el estatal, han sido presidentes de Coparmex. Muy bien. El actual, Roberto Quijano, Tito Quijano, fue presidente de Coparmex. El señor Hernández fue presidente de Coparmex. Okay. En el caso hablando del Consejo Estatal, Jonathan Díaz fue presidente de Coparmex. Entonces, solo quiero comentarlo porque pudiera decir que no es una improvisación el tomar el tema de la inseguridad, porque lo vemos desde este punto de vista. La inseguridad afecta a la persona y la persona es parte de la empresa, es parte de la sociedad. Si la persona no tiene seguridad, la empresa no lo tiene, y si no lo tiene la empresa, no lo tiene la sociedad. Tenemos que estar revisando qué está pasando y qué pasa y cuáles son los ciclos de la inseguridad que tenemos en Baja California. Tuvimos ciclos muy oscuros, porque no quiero que el gobierno actual lo tome como una crítica, debe tomarlo como una propuesta. Tuvimos unos periodos oscuros en Baja California, en Mexicali. Voy a dar nada más 2 referencias. Hubo una época entre el 2007 y 2011 que tuvimos 10 secuestros de empresarios conocidos aquí. Tuvimos en Baja California, en Tijuana, 2 actos representativos de lo más oscuro de la inseguridad, con 2 personajes, el pozolero que le llaman, el Teo Pimentel, y el Muletas.
que llegaron al extremo que no queremos llegar, de desintegrar más de 300 cuerpos de seres humanos, de personas en Tijuana, en ácido. Así es. Tuvimos el caso de Ensenada, donde ejecutaron en línea a 20 personas hace más de 15 años, que los pusieron contra la pared. Y debemos de tener memoria de la historia para no repetir. Ahorita tenemos una crisis en Mexicali, todavía no como las tienen en Tijuana, desafortunadamente, y que ya empiezan a reaccionar los tijuanenses, y no queremos llegar a tener una crisis de inseguridad en donde nosotros interpretemos las cifras. Te doy 2 datos nada más. Hace 3 o 4 semanas el gobierno del estado salía con cifras alegres de que la inseguridad había bajado en 6 de los 7 municipios y que la inseguridad había disminuido entre 40 y 50%. Y eso es un insulto a la inteligencia de las personas, pero es un insulto a la dignidad de las personas que están buscando a un desaparecido y no lo encuentran. Y esta semana el secretario del ayuntamiento decía que iban a ampliar el horario de las 2 de la mañana a las 2:30 porque estábamos llegando a la normalidad, ¿sí? Y luego se van a ir a las 3 de la tarde. Yo no sé por qué tienen esa falta de sensibilidad, lo digo con esa claridad. Quien está buscando una persona de las que se perdieron en esa parte de la ciudad, no han llegado a la normalidad porque no han encontrado a sus seres queridos. No pueden salir a decir, aunque sea uno el perdido, el no encontrado, no pueden salir a decir que estamos en la normalidad y que vamos a ampliar los horarios para los antros, para los lugares esos. Porque si bien pudieran pensar las autoridades o la sociedad que son poquitos los perdidos en relación con la población, son muchos porque faltan esas personas, pero son muchos porque no hay una respuesta. Y nosotros tenemos que ver ese problema a través ya de pasar a las propuestas. Ahorita voy a explicar qué pasamos. Te pasaba unas cifras. Así es. Y el asunto de las personas desaparecidas, con todo el respeto para las familias, porque no es lo mismo ver los toros desde la barrera, o sea, yo no tengo una persona desaparecida. Y yo no sé lo que ellos sienten, solamente ellos saben lo que están sufriendo y viviendo, y los que de pronto caen en esa condición empiezan a entender a la otra parte, pero nosotros no podemos entender algo que no vivimos y que no hemos vivido. Y por eso quiero decirles a las personas que están escuchando que tienen una persona desaparecida que no trato de lucrar con su posición, solo trato de contribuir a encontrar una solución y a explicar un problema desde el punto de vista social, desde el punto de vista de gobierno. Sí. Para dejar de ser indiferentes como sociedad y apáticos. ¿Y por qué lo digo yo? ¿Por qué Coparmex lo dice? Lo digo yo y lo dice Coparmex porque lo hemos dicho durante los últimos 25 años. Y no es un asunto de este gobierno, se lo dijimos a Kiko Vega, se lo dijimos a Lupe Osuna, se lo dijimos a Eugenio Lordi. ¿Sí? Y hemos siempre buscado, primero, blindar Mexicali, y segundo, implementar estrategias que tengan una respuesta para la gente que tiene una necesidad. Con eso doy la introducción y ahorita si quieres entramos. Bien, pues yo quisiera platicar un poco sobre sintetizar la problemática, dado que Coparmex y los diferentes presidentes de esta gran institución pues han estado muy involucrados con este tema de la seguridad o la inseguridad ya en Baja California, pues quisiera que detectáramos o que presentáramos de alguna manera muy simple la problemática que tenemos y su impacto en el desarrollo económico, puesto que estamos viendo que pues, en el primer trimestre de este año apenas logramos como país el 1.3, mientras que Estados Unidos tiene prácticamente el 9, Canadá tiene el 6.5 y repito, México insignificante 1.3 de crecimiento, en donde la población está creciendo más
esto pues va generando una demanda, una falta de desarrollo económico y seguramente un estrés mayor cada vez. Por otra parte, pues tenemos el impacto en la economía regional, en donde pues Tijuana tendrá cerca del 50%, Mexicali a lo mejor cerca del 30% quizás, pero el tema importante es que estos homicidios, ¿verdad?, cada vez crecen y se han multiplicado por 1, 2 o 3 y hasta 4 veces según la información que nos comparten. Entonces, platícanos sobre esta problemática, su impacto en el desarrollo primeramente, para después entrar al tema de la mitigación, el encauzamiento y pues después pasaríamos a las conclusiones. Déjate, te platico la estrategia, Benjamín. Nosotros estamos proponiendo a nivel nacional un modelo que queremos replicar en América Latina. El modelo es el desarrollo económico con inclusión social. ¿Cuál ha sido el error en los últimos 30 años del modelo económico actual? Que las capas superiores, las capas de mayor ingreso en nuestra sociedad y las medias superiores concentraron el crecimiento. Es decir, hubo crecimiento, hubo desarrollo, pero no bajó a la sociedad, al 90% de la población. ¿Qué queremos nosotros? Nosotros replanteamos que el desarrollo económico debe estar enfocado en la persona. ¿Por qué? Debe distribuirse más. Y no solamente la parte del desarrollo económico, el desarrollo social y la seguridad de la persona. Por eso es que es fundamental que la persona tenga seguridad y justicia. Porque si no hay seguridad y justicia y las personas sufren robos o sufren robos en su casa, de su automóvil o cosas tan elementales como la batería de su carro. Y puede decir, pues le robaron la batería, va a comprar otra. No, es que la persona no puede comprar otra, porque si compra otra se limita en otros gastos que pudiera tener. ¿Eso qué implica? Bueno, que tenemos ausentismo y que la gente no va a trabajar o que trae estrés porque le robaron en su casa o porque trae estrés porque siente que hay inseguridad en el traslado de su trabajo a su casa y viceversa, o porque se siente inseguro. Entonces, es importante combatir los niveles de inseguridad porque la percepción de inseguridad sigue estando alta. Por eso es que yo reconozco al general Tizoc la prudencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la prudencia para leer las cifras y no echar las campanas al vuelo. Las cifras deben de tener un comportamiento de disminución permanente por lo menos 3 periodos. Si pasa uno, no es válido que esté así. Por eso es que tenemos que ver y diagnosticar qué nos está pasando. En el tema de la inseguridad hay un elemento fundamental que son las personas desaparecidas que no están siendo contadas en la estadística de la inseguridad. Solamente cuentan los homicidios dolosos y dicen, disminuyeron los homicidios dolosos, por hablar nada más de los homicidios dolosos. Pero si no contamos los desaparecidos que tienen esta tendencia, los desaparecidos estadísticamente y de acuerdo con protocolos de la ONU, los desaparecidos que ya tienen desaparecidos más de 3 meses, desafortunadamente tienen una tendencia a no ser encontrados. O sea, si no encuentras la persona en un periodo corto, pues la posibilidad de encontrarlo con vida es mucho menor con el paso del tiempo. Eso no quiere decir que las familias pierdan la esperanza. Ahorita voy a explicar qué es lo que pasa con la conducta social de esa parte. Entonces, nosotros tenemos que buscar el desarrollo social, el desarrollo económico, la inseguridad en lo local, porque las inversiones extranjeras, Benjamín, van a seguir llegando y el desarrollo económico va a seguir llegando por una razón muy sencilla. Los dueños de las empresas de inversión extranjera no viven en Mexicali, viven en Estados Unidos y viven en Europa y no tienen como una prioridad el tema de la inseguridad. Ellos lo que requieren es mano de obra personal, instalaciones, plantas industriales, naves industriales para sus procesos. Pero si vivieran en Mexicali, la inversión extranjera, se preocuparan, y no debe ser ocupación porque no son residentes ni son ciudadanos,
los ciudadanos, los que vivimos en Mexicali, son los que tenemos que apurarnos. Por eso nos llega la inversión extranjera, por eso llegan las tiendas departamentales, pues los señores viven en Estados Unidos, en lugares seguros o en Europa. No hay que ver de que va a limitar el desarrollo económico o va a limitar la inversión extranjera, porque efectivamente sigue llegando inversión extranjera y no hay una relación directa entre incremento de la seguridad y disminución de la inversión extranjera, no con el nearshoring. Y ahí quisiera hacer una pregunta. ¿Qué pasa con la micro, pequeña y mediana empresa y con ese sentido, ese termómetro que tiene Coparmex de sus agremiados? ¿Qué es la percepción de toda esta membresía? ¿Qué es la percepción de estos empresarios, toda esta clase media que pues de alguna manera no tiene los recursos que tienen esas grandes empresas para invertir en México? Quiero decir que Mexicali, en términos generales, quitando el grupo sensible de los desaparecidos, sigue siendo una ciudad segura. Sigue siendo una ciudad segura donde con las previsiones la gente todavía puede salir a un restaurante, puede andar en la calle y tiene poco riesgo de ser asaltada o de tener acontecimientos como los que hay sucedido en Tijuana. Debo reconocer esa parte y es la parte que no queremos perder. Sí. Es la parte que no queremos perder. Y las empresas, obviamente, lo que les ocupa y les preocupa a las empresas son dos cosas. Primero, que no sean asaltadas ellas y primero, que sus trabajadores se sientan, segundo, que sus trabajadores se sientan seguros. Entonces, nosotros tenemos que estar implementando y revisando esas estrategias. El problema es en la percepción de inseguridad que hay acontecimientos como el caso de las personas desaparecidas que tienen un impacto mediático y eso aumenta la percepción de inseguridad, porque me regreso al tema toral. No están siendo contadas. Cuando revisamos la estadística de inseguridad no viene una tabla que diga personas desaparecidas y personas encontradas y personas no localizadas. Ese dato de esas personas no localizadas en el Estado debe ser un dato sensible que debe generar una política pública. Y en políticas públicas y en instituciones es donde nos quedamos cortos. Primero, la Comisión Estatal de Búsqueda tiene un presupuesto de 40 millones de pesos. Cuando debe tener un presupuesto de 400 millones, 10 veces más. Así es. 10 veces más, porque sí importan las personas desaparecidas. Y todavía esos 40 millones de pesos, y hecha la investigación por periodistas de un grupo de investigadores, y la publicación la hizo Saúl Martínez, con actos de corrupción. Ahí se publicaron hace unas semanas, en un periódico local, en 2 secciones, los actos, presuntos actos de corrupción que se hicieron ahí. No hay una comisión de búsqueda municipal, que nosotros vamos a proponer que se haga esa estrategia, vamos a proponer que se doten de recursos, pero hay una cifra espantosa que lo dicho por el presidente del Poder Judicial y dicho por algunos grupos. Hay entre 11 y 14 mil personas que no se les ha dado el procesamiento a sus cuerpos, porque no tenemos una base de datos, porque no tenemos una metodología y porque no encuentra el Poder Judicial de CEMEFO qué tratamiento y dónde los va a ubicar. Llegan al extremo de que quieren un panteón forense. Fíjate nomás en qué nivel estamos. Y por un lado, personas buscándolos y por otro lado... 14,000, híjole. Es dicho por entre 11 y 14, de 2016 a 2022. Ese es un problema de una política pública, que en las propuestas tenemos que ver el problema y la solución como una política pública del gobierno. ¿Qué es la política pública que debe tener el gobierno del Estado? Y el gobierno federal y el gobierno municipal. Primero, contarlos. O sea, no decir que no existen y no decir que no está la estadística. Hay que contarlos y saber quiénes son. Segundo, reconocer que es el Estado, el gobierno, quien tiene la obligación de hacer la búsqueda. No son las madres ni los padres que ante la omisión
de la falta de una estructura institucional son quienes salen enfrente y los otros están de testigos, nada más viendo qué hacen. Debe ser al revés. Claro. Debe ser al revés, debe ser la autoridad la que busca y la gente tiene que estar en su casa. Eso es lo que debe ser. Y esas personas deben tener apoyo psicológico, apoyo psiquiátrico y apoyo económico. También apoyo económico, porque están en una condición de una crisis. Esas son las políticas que se deben implementar. Así es. También no puede ser que la comisión de búsqueda dependa de la Secretaría General de Gobierno, como también depende, en el caso del gobierno federal con el doctor Alejandro Encinas, también depende de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación no es una institución con la capacidad y la sensibilidad para atender un asunto de desaparecidos. ¿Y esa Ni quién en los debería ser? estados, Ajá. ni en la Secretaría Federal y en los municipios no hay nada. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad? Es que el tema de los desaparecidos, no tenemos historia. Los desaparecidos de casos internacionales, hay dos tipos de desapariciones. Las desapariciones hechas por el Estado, por el gobierno, cuando era represor en las dictaduras o en las revoluciones. Y nosotros tenemos el caso de las desapariciones hechas por particulares. Apenas acabamos de crear una subcreencia especializada en el Estado por desapariciones hechas por particulares. ¿Cuál es el problema? El problema es de impunidad, porque los delincuentes tienen una mayor garantía de impunidad cuando desaparecen a la persona que cuando cometen el homicidio y dejan el cuerpo. Ese es el fenómeno social que hay que estudiar. Y las universidades, que se ponga el saco la universidad, han sido omisas en estudiar ese fenómeno social. Todas, las públicas y las privadas, a nivel nacional y a nivel Baja California, porque tienen los especialistas, porque tienen la academia y porque deben hacer los estudios. También el Colegio de la Frontera Norte y las universidades que correspondan. No están sensibilizadas en un problema social y no han hecho ni siquiera las propuestas como las que estoy haciendo yo aquí. Nosotros no creemos que la comisión de búsqueda deba depender de la Secretaría General de Gobierno, debe ser un órgano especializado autónomo, una entidad con gente multidisciplinaria, que tenga sensibilidad, forenses, psicólogos, psiquiatras, que entiendan el problema de las familias, ¿sí? Y la condición de crisis que tienen. Deben de ver el problema de las familias sobre la base de las etapas de duelo. Los psiquiatras, los psicólogos ya estudiaron las etapas de duelo cuando una persona pierde la vida y la familia tiene 5 etapas de acuerdo con el modelo de Kluber, del psiquiatra europeo. Dice negación, ira, negociación, depresión, aceptación. No me voy a meter en la parte de las etapas de duelo que ya están bien estudiadas. Sí. Pero la persona que pierde una familia, Sí. esas condiciones, ese duelo, ese dolor, no ha sido estudiado profundamente, porque solamente en México en los últimos 20 años tenemos ese problema. Y también en América Latina, en El Salvador, en Guatemala, en la época de las revoluciones, pero eran hechos por el Estado, y también lo tuvo en Argentina, con las Madres de Mayo, y también lo tuvimos nosotros en los 70 con los desaparecidos, con las guerrillas. Así es. ¿Sí? Pero lo que tenemos ahorita requiere que la academia se involucre y haga propuestas específicas. ¿Sí? ¿Cuál es la condición que sufre una persona que tiene una persona desaparecida, un familiar? Una mezcla de las etapas del duelo de una persona. Primero, nunca pierde la esperanza de encontrarlos vivos. Y lo digo por el caso de los desaparecidos de Baja California, y lo digo por todos los casos. En el caso de las madres en Argentina, después de la dictadura, las Madres de Mayo, la Plaza de Mayo, todos los días se levantaban y todos los días se acostaban y soñaban con encontrar a sus hijos, derivado de la represión. Aquí es una condición igual. Yo platico, o tú ves a las madres, y ellos no aceptan que la persona ya no está.
no aceptan, porque siempre tienen la esperanza. Siempre, en la forma natural, el ser humano busca tener la esperanza de encontrar. Entonces tienen de pronto esperanza, no lo encuentran, tienen la frustración. Sí. Y luego tienen ira porque no tienen una respuesta de la autoridad. Y luego otra vez la esperanza, y luego tienen la fe otra vez. Nunca la aceptación de que la persona ya no está. Tú le puedes preguntar a una madre que tiene 15 años que no encuentra a su familiar y ella espera con esperanza que esté vivo. Y luego empiezan a hacer una actividad en suplencia del gobierno del Estado y empiezan a perforar la tierra y empiezan a oler y empiezan a buscar una evidencia solamente para llegar a la parte de conocer la verdad. Nada más quieren conocer la verdad. Así es. Para, conociendo la verdad, tener la aceptación. Esa parte lo tienen que estudiar los psiquiatras, lo tienen que estudiar los psicólogos y tiene que haber un acompañamiento de las personas, pero también debe haber un acompañamiento financiero porque la gente deja de trabajar. Así es. Deja de trabajar por estar haciendo esas actividades. Entonces, para esos seres humanos se convierte en una pesadilla de todos los días. Levantarse, comer, dormirse, soñar, levantarse con una condición de incertidumbre, pero con una condición de frustración y en una condición de ira porque están solos. Y no lo digo retóricamente. ¿No? Es el tema importante, porque en este caso hemos estado viendo que en algunos casos se han especializado y han superado aparentemente el profesionalismo de alguna de las instituciones de gobierno. Sí, nosotros tenemos casos que hacen investigaciones forenses sobre localización en base a celulares. Y entonces se ponen a estudiar más. Cuando las prácticas de búsqueda y localización de personas ya están desarrolladas por otros países. Así es, que no tienen esos problemas, que no tienen esos problemas, pero que no tienen los problemas que tenemos nosotros y que dejamos crecer. Por eso es que la Comisión de Búsqueda se debe hacer un relanzamiento fuera de la Secretaría General de Gobierno, por lo menos en el caso de Baja California, crear un órgano especializado y allegarle de los profesionales y los técnicos forenses en informática, psicólogos, psiquiatras, acompañamiento, todo un equipo, porque podemos crecer en turismo y sí estamos creciendo en turismo, estamos creciendo en infraestructura, estamos creciendo en desarrollo económico, en desarrollo social y podemos estar mejorando la inseguridad. Pero aquí pasa como la parábola de la oveja perdida. ¿Sí? Eran una que se quedó atrás y el pastor se regresa por la perdida, no le importan las otras 99 que ya están bien y están adelante. Entonces a nosotros nos deben interesar el que está perdido, aunque sea uno, porque si no van todos, si no vamos todos, pues el que se quede uno afecta a los otros 99. Entonces, esa persona, nosotros cuando avanzamos como sociedad, cuando avanzamos como Estado, tenemos que voltear hacia atrás a ver quién se quedó. Así es. Y tenemos que esperarlo a que se incorpore. Y no se va a incorporar si él no encuentra a quien perdió. ¿Y si esa es una perspectiva de entender a la víctima en el asunto de los desaparecidos, empezando por contarlos y empezando por ser una estructura institucional. Sí, no cabe duda que el tema de los desaparecidos es muy sensible, puesto que estamos hablando de jóvenes que de alguna manera, pues todos ellos dejaron de estar presentes en un cierto rango, en un cierto rango de geolocalización, esto quiere decir el famoso Triángulo de las Bermudas, mejor conocido. Y pues yo preguntaría, ¿ya tenemos algún diagnóstico de todo este tema de la inseguridad y de ahí el cómo controlarlo? Nosotros vamos a hacer propuestas en base a estudios de un equipo jurídico de especialistas la próxima semana para que el Congreso las recoja y para que el Poder Ejecutivo en los mismos términos.
porque como lo estamos haciendo, no los estamos contando y no los estamos resolviendo. ¿Cuáles son las propuestas específicas que vamos a hacer? Que se dote de recursos a la comisión de búsqueda, que esa comisión de búsqueda sea una comisión especializada, ¿sí? Con personas con conocimientos técnicos, con conocimientos de las diferentes áreas que se requieran, que se incorpore la academia en esa... Estoy hablando de las universidades, Sí, claro. gente tan capaz, tan estudiosa, que aporte, que se cree la comisión municipal de búsqueda. Nosotros tenemos un problema en la ciudad, Tijuana tiene lo propio y Mexicali, Ensenada tiene lo propio. Queremos una comisión local que apoye, que haya un acompañamiento para las personas y que haya una política pública que tenga una dotación adecuada de recursos y que implemente las mejores prácticas para localizar a las personas y las mejores prácticas que ya está implementando el gobierno del estado para la prevención, la instalación de cámaras, lo que son los arcos, lo que son el control de los horarios. Esas cosas son preventivas, pero hay que darle una respuesta a la gente y tenemos que hacer un giro en la estrategia. El gobierno tiene que hacer un giro en la estrategia porque la percepción de los desaparecidos, de las personas desaparecidas, tiene un impacto en la inversión y en el desarrollo de la ciudad. Nosotros, el acontecimiento que tuvimos en marzo, abril, fue nota nacional. Nosotros tenemos una alerta de género en nuestro estado que no hemos podido quitarnos. Y tenemos que ayudarle a la gobernadora, ayudarle al fiscal, ayudarle al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y le estamos ayudando solamente con poner el tema en la mesa y hacer propuestas específicas. Hay una parte ya estudiada que es la justicia transicional que se aplica en el modelo. Así es. Que se aplica en el modelo de desaparecidos. Hay que conocer la verdad. Saber qué pasó. Ahorita con el tema de los desaparecidos. No sabemos. No sabemos qué pasó. Ya que sabemos qué pasó, debe haber justicia. Ya que hay justicia, tenemos que reparar en lo posible el daño a la familia. La reparación es que el Estado, que fue omiso, tiene que reparar el daño, tiene que resarcir en lo posible con tratamiento psicológico, con apoyo emocional, con psiquiátrico y con apoyo económico. Por supuesto. Porque la familia sufre un quebranto en su economía. Tenemos que ver mecanismos de no repetición y esas son las medidas preventivas que están haciendo. Y tenemos que hacer un acompañamiento. Entonces ahorita estamos haciendo las cosas al revés, estamos buscando la no repetición cuando ni siquiera conocemos la verdad. No estamos reparando el daño y no estamos haciendo justicia. Nos metimos en la última etapa de la justicia transicional creyendo que poniendo medidas preventivas va a haber la no repetición y los desaparecidos siguen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se conoce la verdad, porque no hay justicia, porque no hay reparación y porque no hay repetición. Y tenemos que entender a la persona, a la que está del otro lado, y su dolor. El Estado tiene que reconocer eso. Porque podemos crecer y yo soy de las personas que reconoce los avances en el gobierno del Estado. Lo he reconocido y tiene excelentes secretarios, se lo digo. Espinosa, excelente secretario, el de Salud, Marco Moreno, Kurt, el de Turismo, el de Gobierno no digo. El de Gobierno no digo, el secretario de Gobierno no digo. Ni el de Educación. Pero hay una ruta, pero se nos están quedando atrás personas que están buscando y tenemos que ir parejos, porque si bien es uno, nos afecta a todos. Y quiero... Vamos a ir a un corte comercial. Vamos a un corte comercial para regresar. Para regresar con estas conclusiones y recomendaciones que tiene Octavio Sandoval, presidente de Coparmex, en este importantísimo tema de la inseguridad pública. Regresamos en unos minutos. Bueno, pues regresamos después de este corte comercial para llegar a las conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy,
en este importantísimo tema de la inseguridad pública en nuestra región. Ya hemos hablado del impacto estatal, hemos hablado también del impacto local de la inseguridad. Hemos visto también en los últimos días con grande tristeza el tema de los desaparecidos, estos jóvenes que pues llegaban a lugares de diversión y esparcimiento para precisamente ya no regresar a sus casas. Y estamos hablando de una cantidad importante que sin duda se queda sin resolver, sin duda deja tristes a una gran cantidad de mexicalenses, no se diga también en otras ciudades, y pues hoy por hoy es una asignatura que queda pues con deuda hacia los bajacalifornianos. Y para esto, pues nuestro invitado del día de hoy, presidente de Coparmex, Octavio Sandoval, tiene también además de este diagnóstico que ya presentó, unos temas importantes en las soluciones. Y yo quisiera llegar a esta gran pregunta de las conclusiones y recomendaciones que se tienen en este gran tema y enfatizar muchos de los puntos que vimos en el segundo segmento. Sí, gracias, Benjamín. Solo quiero nada más ver el asunto de la crisis que tiene para las personas. Y coincido, o sea, ¿cuál es el problema? No conocemos la verdad, no se hace justicia, no hay reparación del daño y no hay repetición. Así es. Pero hay una parte que es fundamental, que es la revictimización de la víctima, la parte social y la parte de la autoridad. De pronto, para justificar una condición, empezamos a decir que la persona desapareció por el entorno que tenía, o porque estaba en cierto lugar, o porque quién sabe en qué andaría. Y es una parte social, es una parte de la autoridad. Entonces revictimizamos a la víctima porque después de que la familia tiene un dolor, después de que está desaparecido, como que se quisiera justificar que una persona está desaparecida por una condición de entorno. Eso es revictimizar a la víctima y eso los hace doblemente víctimas. Y tenemos que tener mucho cuidado, mucha sensibilidad, porque todas las personas tienen derecho a la vida y a la salud, estén donde estén, se dediquen a lo que se dediquen. Así es. Punto. Eso no es tema ni es materia. Y esa revictimización es lo que no debemos tener como sociedad. Lo que debemos de tener es solidaridad, es simpatía o es prudencia por lo menos. Y no hacer expresiones ni siquiera en las redes sociales. Y peor aún, hay personas que se aprovechan del dolor para querer chantajear. Y las personas los buscan y dicen, yo tengo información, pero dame eso. Esa es una bajeza. Porque ni siquiera respetan el dolor ni la condición, sino que tratan de lucrar todavía más y eso no se puede permitir. Yo quiero hacer un resumen de las propuestas para que nos vayamos. La Comisión Estatal de Búsqueda se debe fortalecer presupuestalmente 10 veces más con lo que tiene y eso es una tarea del Congreso. Se tiene que sustraer, quitar de la Secretaría General de Gobierno y crear un órgano especializado, una comisión especializada, autónoma, independiente, con presupuesto. Esa comisión tiene que tener especialistas en las diferentes materias, en materia forense, en materia informática, de localización, psicólogos, psiquiatras, personas que tengan acompañamiento, infraestructura para hacer búsquedas, drones, tecnología, rayos X, todo lo que ya se aplica en cualquier lugar. Se tiene que crear esas comisiones en lo local para cada uno de los 3 municipios o 4 municipios que tienen, es la cuarta recomendación, y tiene que haber en esa comisión un grupo interdisciplinario de especialistas de la sociedad civil, organismos especializados, la academia, las universidades que están haciendo omisas e indiferentes cuando deberían estar atendiendo el problema social en la facultad que corresponda. Yo tengo identificadas las facultades. Se deben de contar las víctimas, contarlas y darles un seguimiento, y se deben de crear los mecanismos para que las personas que no se les ha dado el procesamiento de su cuerpo sean
incorporadas en una base de datos, sean comparadas con las localizadas y se ubiquen y reubiquen en algún lugar. Una serie de mecanismos que no lo estamos haciendo. Como lo estamos haciendo es una aspirina para un problema grave. Y los mecanismos que tenemos que implementar básicamente son esos. Si nosotros tenemos a la Comisión Estatal de Búsqueda dentro de la Secretaría General del Gobierno como una comisión sin importancia, con un presupuesto de 40 millones de pesos. Ese es el nivel de importancia que le estamos dando al tema de los desaparecidos que tenemos en Baja California, en nuestro estado, y que si no nos desarrollamos y crecemos todos, si alguien se nos queda atrás porque está buscando a su familia, no es un desarrollo integral y no podemos y no vamos a bajar la percepción de inseguridad, no obstante que los índices bajan. Porque el tema de los desaparecidos crea un impacto mediático, crea un impacto multiplicador y crea un impacto de percepción de inseguridad, porque las personas que tienen un desaparecido ya perdieron el miedo. Así es. Y tema ahí vemos ahí también los resultados que tenemos a nivel nacional, en donde precisamente pues México desafortunadamente pues tiene un crecimiento pues demasiado limitado, ese crecimiento del 1.3 cuando pues otros países que tenemos aquí enseguida andan en el 9 y en el 6.5 lo que es Canadá, ¿no? Y bien, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros y pues no nos queda más que despedirnos y volverte a invitar para que toquemos este tema, demos seguimiento a este tema importantísimo de estas víctimas y pues otros temas más que tenemos pendientes. Muchas gracias, Benjamín, muchas gracias por la invitación. Nosotros en la próxima semana estaremos presentando un proyecto de propuestas, no solamente de críticas, queremos acompañamiento, que queremos incorporar a las universidades, a los organismos de la sociedad civil y queremos que el Congreso vea y que el gobierno del Estado vea que son propuestas para mejorar, no para politizar ni para mediatizar. Nosotros no es nuestra ruta, porque lo que queremos es que todos sean contados y que todos seamos parte del desarrollo económico, pero también del desarrollo social. Muy bien, pues nos despedimos y pues vamos a dar seguimiento a este importantísimo tema y pues estaremos aquí para precisamente comunicar con ustedes los avances. Bien, nos despedimos entonces y nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana.